en el desierto. Allí permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días. Y cuando se completaron los 40 días, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte muy elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí se me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo nuevamente lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Niños, que no lloren, porque cuando lloran despiertan a sus papás y luego sus papás me reclaman al final de la misa y me dicen: padre, no dejan dormir a gusto los niños. De hecho, había un padre, un sacerdote, que se encontraba muy preocupado porque cuando predicaba su homilía, los feligreses todos se quedaban dormidos en los bancos. Entonces decidió ir a ver al obispo y le comentó su problema. Y el obispo le dijo: mira, lo mejor es que para que sepas qué es lo que está pasando, porque te voy a dar un consejo, ¿por qué no grabas tu homilía, verdad, tus sermones, y luego tú los escuchas y los analizas y así podrás ver cuál es el problema? Entonces el padre le dijo al obispo: pues así lo voy a hacer, y ya luego le pregunto cómo me fue. Entonces el padre después regresó una semana después a ver al obispo nuevamente, y el obispo le preguntó: ¿pudiste hallar el problema de tus homilías? Y si las grabaste, las escuchaste. La verdad es que no, le contestó avergonzado el padre al obispo. ¿Qué? ¿No las grabaste? ¿No las grabaste? ¿Se te olvidó o qué? No, pues sí las grabé, pero cuando las estaba escuchando me quedé dormido. Un señor le dijo a su esposa: oiga, en mi homilía su esposo está dormido, despiértelo. Y la persona le dijo: despiértelo usted, padre, usted lo durmió. Bueno, entonces estamos aquí para la enseñanza del día de hoy. El miércoles de ceniza fue el miércoles pasado, primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Qué bonita temporada de mucha penitencia, de buenas obras, etcétera, etcétera. Y entonces pues yo la verdad no me enojo cuando los miércoles de ceniza veo lleno aquí el templo. El martes tuvimos misa a las 7. Ningún martes, si yo me decidiera hacer una misa el miércoles a las 7, ningún miércoles si yo decidiera hacer una misa tendría aquí la iglesia llena.
ningún miércoles de ningún momento del año, pero el miércoles de ceniza sí. ¿Qué tiene la ceniza que los hace venir a todos? Entonces lo que he decidido es tener ceniza todos los domingos aquí en la misa. Ahí va a haber ceniza, ¿verdad? Y díganles a sus familiares que va a haber ceniza el siguiente domingo, para que vengan. Los musulmanes tienen su Ramadán. El Ramadán es como un tiempo de sacrificio también. La verdad, ellos nos ponen el ejemplo, ¿verdad? Porque ellos se hacen sacrificios muy fuertes. No les voy a decir qué sacrificios, pero ellos ya empezaron su Ramadán el 28 de febrero y lo terminan el 29 de marzo. Nosotros empezamos nuestra cuaresma, nuestro Ramadán, el 5 de marzo y lo vamos a terminar el 20 de abril, que va a ser el domingo de Pascua. Entonces, 40 días para celebrar o recordar que Cristo pasó 40 días en el desierto, que Israel deambuló 40 años en el desierto, que el diluvio duró 40 días y 40 noches, que Jonás les dijo al pueblo de Nínive: tienen 40 días para convertirse, que Elías antes de entrar a la tierra prometida ayunó 40 días, 40 oportunidades para ser mejor, para ser bueno, para practicar la caridad, para reconectarte, para perdonar, para pedir perdón. Tiempo de conversión, de purificación, de renovación, de un examen de conciencia. Y el miércoles hablábamos de los pilares fundamentales de la fe judía, que eran el ayuno, la oración y las obras de caridad o la limosna, ¿verdad? Y el Evangelio nos decía: no sean como los fariseos, no sean hipócritas, no sean histriónicos. Esa es una palabra muy de la psicología, ¿verdad? Cuando hagas algo, no lo hagas para que te vean. Cuando reces, no reces para que te vean. Cuando hagas una obra de caridad, no lo hagas para que te vean solamente. Cuando ayunes, ¿verdad?, o hagas un sacrificio, no pongas tu cara, ¿verdad?, como que para que todo el mundo se dé cuenta de que estás ayunando. Hay una persona que me sorprendió en otra iglesia, de que durante la cuaresma, que es algo que no les recomiendo a ustedes, ¿verdad?, pero un grupito de otra iglesia que durante la cuaresma no comen. Es una espiritualidad de un padre por ahí que tiene esa espiritualidad, ¿verdad? No comen absolutamente nada más toman agua. Es algo que no les recomiendo. Si alguien lo quiere hacer, adelante, pero cuidado, ¿verdad? Pero estas personas sienten que así pueden agradar a Dios. Misericordia quiero, mas no sacrificios. Los sacrificios son buenos, pero es mejor la misericordia. Porque si no tienes amor y misericordia, aunque ayunes todo el año, de nada te sirve. No hay que pelearnos durante la cuaresma, porque cuando nosotros peleamos todo el año, pero menos durante la cuaresma, el diablo se acerca a Jesús en la cruz y le dice: mira, Jesús, de nada sirven tus enseñanzas. Cuando tus hijos que escuchan el Evangelio cada domingo, cuando entran en un estado de frustración, se dan duro, Señor. Hasta los miembros de la misma familia se dan con todo. Se olvidan de todas tus enseñanzas. Y el diablo se le acerca a Jesús y le susurra y le dice: de nada sirve lo que tú haces. La imposición de las cenizas. ¿Por qué nos pusimos ceniza en la frente? Porque es un signo de arrepentimiento, de humildad y de mortalidad, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Y eso es bíblico. Jonás capítulo 3 versículo 16, Job capítulo 42 versículo 6. Ahí lo pueden ustedes checar. Y la lectura de hoy nos habla del diablo y el pecado, que son los temas tradicionales, ¿verdad? Casi siempre el primer domingo de Cuaresma es el domingo en el que se lee esa lectura de las tentaciones. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que el diablo existe. Dice una anécdota que un día el diablo decidió casarse y quería tener muchas hijas, yernos y nietos, y así llenar el infierno. Y se casó pues con una mujer llamada Injusticia.
Y él tuvo 7 hijos con la injusticia, 7 hijas. Y a la primera le llamó soberbia y se la dio como esposa a los gobernantes. Y la segunda la llamó codicia y se la dio como esposa a los ricos. Y la tercera le llamó mentira y se la dio como esposa a los pobres. Y la cuarta la llamó envidia y se la dio como esposa a los artistas. Y la quinta le llamó hipocresía y la casó con los, ¿qué dice aquí? Sacerdotes, religiosos, sacerdotes, frailes y monjitas. Ay, Dios mío. Y la sexta la llamó vanidad y se le entregó como esposa a las mujeres. Y a la última la llamó lujuria y quiso que fuese soltera para estar a disposición de todos. Y dice aquí, cada quien escoja con cuál hija del diablo está casado. De todos modos, si tú dices que no estás casado con ninguna, por lo menos estás medio emparentado con todas, ¿verdad? Entonces, ¿la cuaresma qué es? Es ser conscientes de esa realidad del pecado, porque cuando hablamos de los 7 pecados capitales, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Todo es en exceso. Todo lo que es exceso es pecado. ¿Qué es la soberbia? Yo soy más que los demás. ¿Qué es la avaricia? Yo quiero más de lo que necesito. ¿Qué es la lujuria? La sexualidad desordenada, porque la sexualidad es una bendición de Dios, pero todo lo que es en exceso es pecado. ¿Qué es la ira? El coraje exacerbado, el coraje exagerado, porque cuidado con el coraje exacerbado, El coraje exacerbado, exagerado, va escalando y escalando, y luego llega el odio, y luego llega la venganza, y luego llega al racismo, y luego llega al genocidio, y luego llega la misoginia, o misoginia más bien. Entonces, la gula, ¿qué es la gula? El exceso en la comida. ¿Qué es la envidia? El deseo excesivo de tener lo que otros tienen. ¿Qué es la pereza? El desgano excesivo que impide que tú hagas algo por los demás. Entonces quedó claro de que tenemos que tener mucho cuidado de esa realidad, ¿verdad? De los pecados, porque el pecado es el fracaso en amar a Dios y al prójimo. Dice el Nuevo Catecismo, es la llaga de la naturaleza humana, es la ruptura de la solidaridad humana, el pecado. Todo tiene que ver con el prójimo. El Papa mandó una carta a los obispos americanos diciéndoles sobre la emigración, les dijo, miren, yo estoy claramente siguiendo todo lo que pasa en Estados Unidos. Los estoy observando a ustedes, obispos, les dijo. No crean aquella narrativa de que una persona por ser indocumentada, eso constituye un crimen. O criminalizar la presencia de una persona indocumentada. Porque ¿saben qué? Porque eso es en contra radical del evangelio del amor. Y los obispos dijeron, ay, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que hablar, tenemos que defender, tenemos que proclamar, tenemos que ser profetas. Claro, por supuesto que sí. El pecado destruye la caridad. Y sin caridad no podemos ir al cielo, ¿verdad? Entonces lo bueno es de que los pecados capitales tienen su opuesto, y eso es lo que queremos hacer en esta cuaresma. ¿Y qué es lo opuesto? De la lujuria, la castidad, de la gula, la moderación, de la avaricia, la caridad, de la pereza, la diligencia, de la ira, la paciencia, de la envidia, el antídoto es la amabilidad, la cortesía, y de la soberbia, el opuesto de la soberbia es la humildad, ¿verdad? Entonces, cuaresma, sé amable, sé cortés, sé humilde, sé paciente, sé diligente, sé caritativo, sé moderado. Eso es la cuaresma. Walk the extra mile, diríamos, ¿verdad? Haz más de lo que te pide la iglesia, haz un poquito más. Es muy poquito, a ver. Miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia. Viernes Santo, ayuno y abstinencia. Viernes de cuaresma es
solamente abstinencia, ¿verdad? Puedes comer 3 veces al día. Pero haz algo más. Les voy a dejar de tarea, niños del catecismo, les voy a dejar de tarea que hagamos y yo me voy a apuntar, ¿ok? 5 obras de caridad en esta cuaresma que nadie sepa que las hiciste. Porque está complicado, ¿verdad? Porque queremos que alguien nos reconozca y nos diga, oye, qué grande eres. Wow, compadre o comadre, mira, felicidades, realmente te admiro ahora más que nunca. No, haz 5 obras de caridad que nadie sepa que las hiciste, ¿ok? Les voy a dar unos ejemplos. La ropa que ya no usas, que está en tu closet, mira, ya lleva ahí 2 años, ya no te la vas a poner. Alguien la necesita. Reconéctate con alguien, perdona, pide perdón. Es muy difícil pedir perdón, ¿verdad? Muy difícil pedir perdón. O sea, hacer una llamada telefónica a alguna persona que sentimos que hayamos ofendido y decirle, ¿sabes qué? Ya lo pensé, perdóname. Eso sería el fin de la disputa, ¿verdad? Sería el fin y el principio de una reconciliación. Haz la llamada telefónica. Una persona una ocasión dijo, tengo un hijo que, ay Dios mío, está muy enojado contra mí y no nos hablamos muy seguido. Mire, me escribió una cartita y la carta está muy fuerte. Me dijo que nosotros habíamos echado a perder su vida en el matrimonio por estar siempre peleando y que ahora él tenía baja estima y que ahora no nos podía perdonar y que por eso no podía dormir y me acabó a mí. Y le dije, ¿por qué no escribe una cartita a su hijo diciéndole, mijito, hice lo que pude, perdóname, mijito? Y luego lo hizo, la escribió, se la revisé. Y luego como a las 2 semanas, mamá, claro que sí. Perdóname tú a mí. No hagamos el mínimo. Hagamos un poquito más del mínimo, ¿ok? Quiero compartirles otra historia, ya vamos a terminar. Y había una señora que, muy pobrecita, esto es una anécdota, pero tenía mucha fe. Y llama a la radio y le pide ayuda a Dios. En su ingenuidad llama a la radio pidiendo ayuda a Dios. Y el cronista que estaba ahí, el locutor, la escucha. Y es una persona que no es muy creyente y quiere burlarse de ella y llama a su secretaria y le dice, mira, ¿sabes? Averigua la dirección de esta señora y lleva a su casa esta canasta gigante de comida. Pero si te pregunta quién manda esa canasta, dile que la canasta es de parte del diablo. Le voy a dar una lección a esa persona. Y entonces pues lleva la canasta, ¿verdad?, llena de comida, y la viejita, ahí una viejita con mucha fe, empieza a revisar la canasta y dice, le voy a dar esto también a mi vecino y allá, y repartiendo también para otras personas, ¿no? Y entonces la persona ya se va, pero no le pregunta y le dice, oiga, ¿acaso no quieres saber quién le manda la canasta? Y la viejita le dice, mira, cuando Dios ordena, hasta el mismo diablo obedece. No sé quién le mandaría la canasta. Ayunemos de las malas, dice el Papa, ayuna de palabras hirientes, ayuna de descontentos, ayuna de enojos, ayuna de pesimismo, de preocupaciones, ayuna de quejarte, de tristezas, de egoísmo. Esos son los mejores ayunos según el Papa. De falta de perdón, ayuna de palabras, pero sobre todo ayuna de criticar. No critiques, porque entonces estarías viendo la paja en el ojo de tu hermano y no la viga en tu propio ojo, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a llegar a Dios en la Semana Santa? Con nuestros pecados, por supuesto, pero lleguemos con alguno que otro frutito, ¿ok? Decirle, Señor, mira, di lo que tenía, lo di, Señor. Perdoné, Señor, perdoné a mi tío.
hice las paces con mi hijo, con mi hija, con mi compadre. Mira, Señor, no hablé mal de nadie en esta cuaresma y te lo ofrezco. No hables mal de nadie. Es más, cuando hables mal, habla mal de ti. De eso sí, ahí sí te doy permiso, o Dios te da permiso. Habla mal de ti. Acúsate a ti mismo. De eso sí tienes permiso de Dios, de decirle, Señor, mira, Señor, aquí vengo ante ti, soy un desgraciado, soy un adúltero, soy un borracho, soy un drogadicto, Señor, soy un enojón, Señor, soy grosero, soy egoísta, soy mentiroso, Señor. ¿Qué más eres? Soy un ladrón. ¿Qué más eres? Soy un asesino. ¿Qué más eres? Soy un mentiroso y envidioso. ¿Qué más eres? Soy un iracundo. ¿Qué más eres? Soy un perezoso. ¿Qué más eres? Soy una chismosa. ¿Qué más eres? ¿Me faltó alguien? Creo que ya terminé la lista. ¿Qué más eres? ¿Qué más eres? Si yo les dijera, levanten su mano todos los que se sienten en la gracia de Dios y levanten la mano todos los que se sienten pecadores, todos los que levantaran la mano diciendo yo me siento pecador, serían los que son santos. Sentirnos pecador es como alguien que entra a un cuartito oscuro y hay una mesa. Adentro del cuartito oscuro hay una mesa y vemos la mesa, ¿verdad? Y decimos, qué bonita mesa, pero está oscuro. Y luego abrimos la ventana y decimos, ¡ay! Entró la luz del sol. ¡Qué sucia está la mesa! ¡Qué empolvada está la mesa! ¡Qué puerca está la mesa! Cuando entra la luz de Dios, siempre decimos, Señor, perdóname, porque soy un gran pecador. Que ojalá esta cuaresma sea la mejor de todas en sus vidas.